Las obras musicales clásicas, especialmente las óperas, tienen al inicio una cosa que se llama obertura de ópera, que normalmente, incluso con el telón aún cerrado, de manera instrumental, se puede oír como un recorrido muy rápido sobre todas las melodías que vamos a escuchar durante toda la presentación de la ópera. Una obertura de ópera. El Domingo de Ramos es como una obertura de esta Semana Mayor, de este triduo que resume nuestra vivencia. Hoy con nuestras palmas, que tiene dos momentos muy definidos, el de júbilo que hemos celebrado y ahora el misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Domingo de Ramos es la obertura de ópera que nos pone de frente a todo lo que vamos a vivir en esta semana. Hoy las lecturas nos hablan de dos animales. El más fácil de pensar es en el burro, en el pollino, decía la traducción española. Este pollino que representa la humildad, decíamos ahora que era un signo distinto al que se pensaba que iba a llegar el rey, no en un asno, sino pues en unos caballos de gran fuerza, y más este Redentor llegó en un pollino. No me extiendo porque ya conversamos en la bendición de las palmas. El otro animal que aparece hoy en las lecturas es el gallo. Gallo. Decía hace un momento del texto del Evangelio, él le dijo, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte, dijo Pedro. Y el Señor le respondió, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Yo quisiera que dijéramos una cosita pequeña sobre el gallo. Tienen que darnos alguna enseñanza espiritual, así como el asno, el pollino, también el gallo. La verdad es que Jesús ha mencionado esta ave, o en su versión femenina, digámoslo así, en la hembra, y aquella frase cuando Jesús va subiendo a Jerusalén y tiene un gran dolor en su corazón, recuerdan, ¿verdad? Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, incluso llora, dice el texto, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas y no quisiste? Yo tuve la dicha de crecer cerca de la crianza de gallinas, y qué imagen tan bella es la gallina escondiendo los pollitos. Cualquier ruido que asustaba a los pollos iban corriendo y la gallina los tapaba. Incluso cuando llovía era impresionante ver cómo cuidaba a los pollitos. Sabemos la historia, lo acabamos de escuchar y la conocemos de memoria, la verdad. Dice, y enseguida estando todavía él hablando, ¿se acuerdan que han negado 3 veces? Cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho antes que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y dice el texto, casi que para nosotros con una redundancia en español, pero con una fuerza en el griego original, saliendo afuera, lloró amargamente. Ese saliendo afuera, que hay que traducirlo así, en griego dice, es como que si desde adentro se volcó totalmente, se vació. Su dolor era tan grande que como darle vuelta a una media. Desde adentro hacia afuera, lloró la amargura de haber negado al Señor. Digamos entonces 3 cosas del gallo con respecto a Pedro, que es quien nos da la información. Primero, es signo de fragilidad humana. Aquí no hay que explicar como mucho porque ya lo sabemos. Le recordó a Pedro lo frágil que es. Francisco de Quevedo, el escritor español, le escribió un poema a Pedro, es más largo que esto, ¿verdad? Donde lo llama gallina. Le llama gallina para recordarle la fragilidad. Me leo un pedacito, dice, ¿a dónde, Pedro, están las valentías que los pasados días dijisteis al Señor? ¿Dónde están los fuertes miembros para sufrir con Él 1000 muertes? Pues solo una mujer, una portera, os hace acobardar de esa manera. A Dios negasteis, luego os cantó el gallo, y otro gallo os cantará a no negarlo.
pero que el gallo cante por vos, cobarde Pedro, no os espante, que no es cosa muy nueva o peregrina ver al gallo cantar por la gallina. Se lo madrió poéticamente, más o menos, muy del siglo XVI, lo llamó gallina, ¿verdad? Le mostró la fragilidad del ser humano y la fragilidad de su corazón. La segunda idea que tiene que ver con el gallo es que es aquel que ayuda o llama a despertar las conciencias. Es el despertador de las conciencias. El Papa Nicolás I mandó a poner en todas las iglesias de la Europa de aquel momento, en las torres de la iglesia, veletas con las imágenes de un gallo. En todas, en las iglesias más antiguas de Europa, uno se puede encontrar estas. Quizá la más famosa, o podemos ubicarla, es en la Catedral de Notre Dame en París, que incluso después del incendio se restauró y la pusieron. Hace pocos días que se inauguró nuevamente, pusieron el gallo. ¿Y por qué el gallo? Él dice, porque la veleta que ayuda a ver hacia dónde va el viento, el gallo es el animal que le recuerda al alma que no puede ir con las corrientes del viento, que tiene que ser firme, que no puede ir al vaivén de las cosas y de los días, sino más bien centrar su mirada en Cristo. Él ponía en el documento donde pedía que se pusieran gallos en las iglesias: deben estar vigilantes ante el pecado, sin importar la dirección que tengan los vientos, es decir, la vida. Entonces uno se pregunta, ahora nos preguntábamos, ¿por qué negó Judas al Señor? Ahora, ¿por qué negó Pedro al Señor? Los biblistas, basados en los textos, dicen al menos 3 o 4 cosas. La primera dice es que quiso contradecir a Cristo. Cuando Jesús dice, mire, me van a entregar, el Hijo del Hombre va a sufrir, tuvo la osadía de llamar a Jesús aparte y le dijo, ¿verdad? Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Cuando uno vive sintiendo que Dios se está equivocando, cuando uno vive sintiendo que Dios no está haciendo bien su papel de Dios, cuando uno vive pensando que si uno fuera Dios lo haría mejor, lo resolviera mejor, hay que tener cuidado porque se está germinando la negación al Señor. La segunda cosa que dice es ¿por qué lo negó? Porque considerarse superior a los demás. Cuando Jesús dice, mire, me van a entregar, Pedro dice, yo nunca. Si los demás te van a entregar, yo nunca. Creerse que yo soy superior, creerse que yo soy mejor, creerse que yo soy más fuerte. Y eso, llenarse de orgullo y de soberbia, puso a Pedro en la línea de la negación que todos conocemos. Y tercero, dice, no recurrir a la oración y a la vigilancia. Lo escuchamos como el Señor les dice, mire, velen y oren para no caer en tentación. Ni velaron ni oraron, se durmieron. La falta de vida interior, la falta de oración, la falta de vivir una vida de verdad donde haya un espacio para que la oración le dé un anclaje a nuestra vida, definitivamente nos pone en la línea de la negación. Por eso entonces el segundo aspecto de este gallo representa esa alarma que viene a despertar nuestras conciencias. Y tercero, final, el gallo representa, aunque parece que me estoy contradiciendo de todo lo anterior, representa la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Por la novedad. El gallo canta al iniciar el día, principalmente porque es un día que no ha existido, un día nuevo, una oportunidad nueva. El padre Monseñor Oscar ya, recuerdo que muchas veces cuando dirigían el seminario, la oración, la liturgia decía, hoy es lunes, hoy es lunes 15, han existido muchos lunes 15, incluso hubo un lunes la semana pasada, pero este lunes no ha existido, este lunes está en blanco, este lunes no hay nada escrito sobre él, usted y yo tenemos la oportunidad de escribir cosas nuevas. La mañana, el gallo del canto en la mañana nos recuerda esta oportunidad. Es interesante porque conocemos, ¿verdad?, a Pavlov, sobre todo los que han estudiado un poquito de psicología y sobre todo el conductismo, los experimentos que hizo con perros especialmente. Se conoce la teoría de los perros de Pavlov.
en resumido era, dejaba a un perro con hambre, le acercaba un plato de comida, cuando el perro veía la comida, empezaba a salivar. En otra oportunidad, le acercaba al perro con hambre, le acercaba una campana, obviamente el perro no salivaba. Pero después, en otro momento, al perro con hambre le acercaba un plato de comida y sonaba una campana y el perro salivaba. Y así lo repitió muchas veces, al punto en que en algún momento solo tocaba la campana y el perro salivaba. Eso en psicología se le llama, bueno, de varias formas, pero un reflejo condicionado. Una reacción inconsciente porque se condicionó, se le dio un contenido. Y es lo que yo pienso con Pedro. Pedro le dijo al Señor, yo jamás te voy a negar. Y lo acabamos de escuchar como en 3 ocasiones, y con la ayuda de Quevedo, también nos lo recordó hace poquito, lo negó. Yo me imagino, dice, ¿verdad? Salió afuera, lloraba amargamente. Yo me imagino el trauma que tuvo que significar para Pedro oír cantar un gallo en lo sucesivo. Cada vez que oía un gallo, imagínense el drama interior. Yo creo que esto no es difícil de explicar porque, por ejemplo, quien ha perdido un hijo en un lugar de un accidente, cada vez que pasa por ese lugar hay un reflejo condicionado, se le recuerda, o cada vez que se menciona el tema hay un reflejo. Un compañero mío que sufrió mucho bullying en el colegio, decía él que ni siquiera quería pasar frente al colegio porque cada vez que pasaba frente al colegio recordaba ese dolor, había un reflejo condicionado. Y vean que el Señor no solo quiso venir a restaurar la vida de Pedro, sino incluso ese significado en la vida de Pedro. Sabemos que el Señor resucitado, Juan nos los cuenta, que después, dice San Agustín, como 3 veces lo negó, luego 3 veces le pregunta que si lo ama, que si lo quiere. Pero claro, resucitado, ¿a cuál ha pasado después de que huyó? Resucitado, le da un nuevo contenido. Y el texto de Juan bellamente dice, estaba amaneciendo cuando Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús venía a preguntarle 3 veces a Pedro que si lo amaba, porque 3 veces a Pedro lo había negado. Y fíjense que aunque Juan no lo pone, aquí hay un detalle muy bello. Yo me imagino el dolor que pudo haber significado oír el canto del gallo en lo sucesivo. Pero el día en que Jesús le vuelve a preguntar que si lo amaba, estaba amaneciendo. ¿Y qué pasa cuando amanece? El gallo canta. En el mismo momento, con la música de fondo del gallo cantar que le había recordado, que lo había negado, 3 veces con el gallo cantando, le recuerda y le pregunta que si lo ama. Un cambio en su vida. Y justamente ese cambio es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. No quiere vivir, que nosotros nos vivamos escondiendo, pasando por una calle para no pasar por ese, o no recordando ese acontecimiento. Quiere sanar la vida para transformar la vida. Porque quien tiene que esconderse para dejar de pensar en ese dolor, no está viviendo en plenitud, está viviendo con miedo. Y justamente la muerte y la pasión de Cristo y su resurrección, lo que quiere es transformar, cambiar, sanar nuestra existencia, darle un nuevo contenido. Y se lo dio. Y le cambió la vida a Pedro, porque luego empezó a predicar sobre la resurrección del Señor. Dicen que tanto le cambió el signo del gallo cantando, que ya después no le tuvo miedo al gallo. Que Pedro compró un carro en forma de gallo, que remodeló su casa, una alfombra de gallo, mandó a hacer un comedor, le pidió a su esposa que comprara una vajilla, incluso la habitación la había decorado de gallo, porque quería que todo le recordara al gallo, porque el gallo le recordaba que era amado. Hasta usaba zapatos de gallo, y le hizo el 14 de febrero un regalo a su esposa también. Los vamos a vender en la parroquia, esos zapatos, para que... No tenemos que tenerle miedo a esa experiencia que nos dolió.
No tenemos. No podemos, no es vivir encerrados en una experiencia de dolor. Hay que entregarle esa experiencia de dolor. Siendo yo el protagonista de esa experiencia o siendo que alguien me hizo daño, esa experiencia de dolor el Señor la tiene que transformar y la puede transformar. Él puede transformar en nuestra vida. Y esta Semana Santa, este domingo, nos pone un escenario como una obertura de ópera para que nosotros vivamos con intensidad cada uno de estos momentos. Yo lo deseo de corazón. Los agentes de pastoral, con mucho esfuerzo y en diferentes formas, están planeando poder ofrecerle a la comunidad cristiana un espacio de vivencia de fe. Está bien que están descansando, que son las vacaciones de Semana Santa, pero no dejemos de pensar, de buscar que Dios venga a nuestra vida y transforme nuestra vida. Me encontré una oración de pedirle al Señor a vivir la Semana Santa de mejor manera y pensé que hoy era un buen día para que la rezáramos. Si tienen gusto, se ponen en pie, por favor. Y recemos juntos. Digamos: Dios nuestro, en esta Semana Santa te pedimos que nos concedas la gracia de vivir estos días con profunda devoción, contemplando y reflexionando sobre la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Que cada paso de su camino hacia la cruz nos recuerde tu amor incondicional por nosotros y nos lleve a renovar nuestro compromiso de seguir sus enseñanzas para alcanzar la salvación. Dios nuestro, ayúdanos a que esta Semana Santa sea un verdadero tiempo de crecimiento espiritual, y que al llegar a la Pascua sepamos vivir y contagiar la alegría de la resurrección. Llenos de esperanza en la vida eterna, nos has prometido. Que sea un tiempo de renovación espiritual, donde podamos experimentar tu amor de la manera más profunda y compartirlo con todos los que nos rodean. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quisiera invitar, esta semana no se entregan hojitas, porque ya estamos en la entrada a la ciudad de los 3 días. Que la tarea de esta semana sea una única, que puedan compartir una imagen en sus redes sociales, si no tienen redes sociales, que hablen del gallo, de cómo Dios puede cambiar el canto del gallo en nuestra vida. Y publican un gallo y una frase: Dios, puedes cambiar mi vida, puedes dar un nuevo significado, que eso cuestione a los demás de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Ustedes creen en Dios nuestro Padre, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ustedes creen en Jesucristo el Señor, que se encarnó en el seno de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y vendrá de nuevo a juzgar a vivos y a muertos. Ustedes creen en el Espíritu Santo, que es Dios, que habló por los profetas, el Espíritu Santo que está en su palabra, lo acabamos de escuchar, que está en usted y en mí desde el día del bautismo. Ustedes creen en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Digamos todos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad, por favor.